Bueno, buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como parte del 18º Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación, hoy presentamos el libro que lleva por título Reflexiones en torno a la vinculación teórico-metodológica en la investigación desde la mirada sociológica, coordinado por la maestra Cristina Camacho Ramos, que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, este libro, comento rápido, fue un producto, resultado del proyecto PAPIME, que se tituló La articulación teórico-metodológica en el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de investigación en la carrera de Sociología de la FES Aragón. Bueno, entonces nos acompaña, como ya les mencioné, la maestra Cristina Camacho Ramos, pero también nos acompaña, nos hace el favor y el honor de acompañarnos la doctora Luz María Galindo Vilchis, que es quien nos va a comentar el libro. Bueno, primero voy a leer un poco de la semblanza curricular de la maestra Cristina Camacho para posteriormente darle la palabra. La maestra Cristina Camacho es profesora asociada C de tiempo completo definitiva, adscrita a la licenciatura en Sociología en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y profesora de asignatura definitiva en la licenciatura en Comunicación y Periodismo en la misma facultad. Es maestra en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, licenciada en Sociología por la UAM Azcapotzalco. Ha sido responsable, corresponsable y participante en diversos proyectos de investigación, entre los cuales está el proyecto PAPIME, denominado, les acabo de mencionar, la articulación teórico-metodológica para el fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje de investigación en la carrera de Sociología de la FES Aragón. Cuenta con diversas publicaciones, artículos de libros, colaboración en revistas académicas, reseñas, así como la publicación de ponencias en memorias de eventos internacionales. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran la sociología en México, género, educación superior y culturas juveniles. También ha participado en la dictaminación de diversas obras. Muy bien, pues le damos la palabra a la maestra Cristina Camacho. Buenos días, tardes ya, buenas tardes. Muchas gracias, maestra Isabel. Y bueno, lo primero que me gustaría hacer es agradecer el espacio dentro del Congreso, 18º Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación, realizado en esta Facultad de Estudios Superiores Aragón, así como la presencia de quienes me acompañan este día en la mesa, la doctora Luz María Galindo Vilchis, por aceptar la invitación que gentilmente lo ha hecho para comentar el libro que se denomina Reflexiones en torno a la vinculación teórico-metodológica en la investigación desde la mirada sociológica. Y a la maestra Chávez, quien en este momento pues, nos está haciendo el favor de presentar. Debo señalar que para mí es importante plantear el hecho de que es un producto de un proyecto PAPIME, que ya al que ha hecho referencia la maestra Isabel, y que la inquietud que generó ese proyecto fue la coincidencia que tuvimos algunas profesoras que y que van a participar en dicho proyecto. Esta inquietud fue sobre la dificultad que observábamos en muchos estudiantes de la carrera sobre la comprensión y la asimilación de lo que se les enseñaba dentro de su proceso formativo como sociólogos y sociólogas. Y esta preocupación se tradujo en la propuesta de dicho proyecto de investigación. Los hallazgos encontrados a lo largo del mismo nos permitieron reconocer, entre otras cosas, las experiencias de proceso de enseñanza-aprendizaje que en las características que tiene y reconociendo en esto lo que desde nuestro punto de vista constituye una tarea urgente por atender. Eh, Disminuir esa falta de claridad para la elaboración de proyectos de investigación, sobre todo porque es un aspecto fundamental en la formación disciplinaria, y lograr
la comprensión del quehacer sociológico, el cómo llevarlo a cabo, que constituye el propósito de esta publicación. De esa manera, esta obra puede ser resultado de un trabajo en equipo, de un trabajo colectivo, y que los participantes en el proyecto, pues, participan en pero además tenemos participantes de la FES Aragón, de la Facultad de Ciencias Políticas, de la UNAM, de la Universidad de Guanajuato, Campus León, y también de algunos colaboradores egresados de la carrera, quienes van a tomar también voz desde una trinchera diferente, pero no menos importante. Lo que pretendemos, pues, es contribuir en lo que nos hizo llegar a un punto de coincidencia y que en el prólogo lo plantea muy claramente la profesora del Carmen, eh, y que señala, pues, como la importancia de aclarar qué se hace desde la sociología, la importancia de la vigilancia epistemológica, el reconocimiento de la teoría y de la metodología, así como su inherente vinculación para determinar un adecuado abordaje en los proyectos de investigación. Y aunque, si bien el propósito inicial sería contribuir en la formación de la población estudiantil de la carrera de Sociología de la FES Aragón, las características que fueron determinando la conformación de esta obra nos lleva a poder considerarla como un material útil para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para estudiantes y docentes, tanto de la FES Aragón como de otras entidades académicas, tanto de la UNAM como de otras instituciones de educación superior, en aquellas donde se imparten ciencias sociales. Y en general, para los que tengan interés sobre el ejercicio de la investigación social, pues, como todos sabemos, las preguntas generadas por los nuevos fenómenos y problemáticas, pues no han dejado de surgir, y esto nos permite reconocer la importancia de escuchar a otros y otras que realicen trabajo investigativo y de compartir nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, nuestros hallazgos para poder ampliar nuestro acervo para enfrentar las problemáticas, el abordaje de las mismas, y que son, pues, las que dan lugar al proyecto de investigación señalado. Yo agradezco nuevamente y sobre todo, pues, me interesa mucho escuchar los comentarios que pueda hacer la doctora Luz María Galindo Vilchis. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, antes de darle la palabra a la doctora Luz Galindo, me voy a permitir leer un poquito de su semblanza curricular. La doctora Luz María Galindo Vilchis es jefa de carrera de Sociología en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Es docente de la maestría en Estudios de Género en el posgrado de la UNAM también. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y a la Coalición por el Derecho del Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres. Es responsable académica del Diplomado Feminismos, Masculinidades, Diversidad Sexual y Teoría Queer, una aproximación desde las políticas públicas para prevenir la violencia en la FES Aragón de la UNAM. Colabora en el área de investigación de Musas de Metal, Asociación Civil. Realizó su estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó el máster oficial en Estudios de las Mujeres, Género y Ciudadanía en el Instituto Interuniversitario de Estudios de Género en la Universidad de Barcelona. El máster en Políticas Públicas de Igualdad de Género, Agentes de Igualdad de Género en la Universidad Autónoma de Barcelona y la maestría en Estudios de Género en el Colegio de México. Ha colaborado en espacios gubernamentales de la sociedad civil y académicos en diferentes países como la India, España y Portugal. Sus líneas de investigación son la perspectiva de género y políticas públicas, corresponsabilidad y bienestar social, vida cotidiana y personas con discapacidad, políticas y sistemas ciudadanos, diversidad familiar y diversidad sexual, políticas del tiempo. Muy bien, pues le damos la palabra a la doctora Luz Galindo. Adelante, doctora.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y muchas gracias a la invitación de la maestra Camacho y de la maestra Chávez para compartir aquí algunas de mis reflexiones sobre este libro que a mí me parece que hacía falta y que desde el prólogo, como lo decía la maestra Cristina, una de las primeras cosas que me llamó la atención es cómo el libro nos lleva de la mano del inicio de la teoría a la práctica, porque ustedes cuando revisan el general del libro, van a ir viendo cómo en los primeros capítulos, donde se habla del quehacer sociológico, la teoría y la metodología, primero en el quehacer sociológico nos contextualizan, ¿no? De forma, de lo general a lo específico. Creo que esta es una doble característica del libro porque va de lo general a lo específico, pero no solo todo el libro, sino cada capítulo empieza explicando la teoría y acaba, ¿no? Termina concluyendo con un ejemplo práctico. Entonces yo lo pensaba como uno de estos cubos, ¿no? Que van haciendo que es completo, o sea que todo el tiempo está en el mismo color, pero que se puede mover y que nos lleva a la misma reflexión, es decir, a la teoría y a la práctica. Ese sería un primer elemento de lo global del libro, ¿no? Porque, bueno, ya les adelanto que el capítulo final, la sección final, son ejemplos de la investigación sociológica. Por eso les digo que nos lleva de la mano de la teoría a la práctica. Entonces, me voy a permitir mencionar, bueno, que tiene 5 secciones, ¿no? Y que las y los autores, ¿no? Pues entre ellos no, la coordinadora, la maestra Camacho, y aquí la maestra Isabel, también que escribió y aportó varios capítulos muy interesantes, ¿no? En el primer capítulo, ¿no? En la primera sección del quehacer sociológico, en donde eh, nos comparte el doctor Eloy Mosqueda. Es un capítulo que nos presenta las posturas epistemológicas para llevar al trabajo de campo. Entonces, hace un recorrido de diversos autores insisto, nos da la postura epistemológica, la construcción del conocimiento, y nos dice y nos plantea qué es la ciencia y qué no es la ciencia y cómo la sociología se incorpora como esa ciencia, cuáles son los elementos que la sociología tiene para ser una ciencia. Y eso nos lleva a reflexionar el quehacer sociológico, dice él, que es ser y el hacer. Bueno, o eso fue lo que yo entendí, ¿verdad? Que dice el doctor. Habrá también que reflexionar con él si eso es lo que es. Entonces, este primer capítulo me parece que nos invita, nos atrapa, a mí me atrapó desde qué hacemos las y los sociólogos, ¿no? Porque es una pregunta muy frecuente. ¿Y qué hacen ustedes? Entonces, el autor dice lo que hacemos y lo que somos, ¿no? Desde la construcción del conocimiento es esto. Y a mí me queda después de leer este primer artículo una sensación de tener mucha claridad de dónde se inserta la psicología, la sociología en diferentes áreas y con diferentes matices, con otras carreras también, con otras áreas de conocimiento. Y después de que ustedes leen ese capítulo, eh, pasamos a un segundo capítulo sobre producir el conocimiento o intervenir en la sociedad, las condicionantes del quehacer sociológico, y les decía que nos llevan de la mano, y aquí se profundiza sobre los elementos de la ciencia, ¿no? Pero específicamente la sociología. ¿Cuáles son las características? Y nos muestra un panorama, yo diría, un panorama donde nos dice cómo la sociología no es solo estudiar la sociedad, ¿no? O sea, eso muy general, sino que nos dice, es el
no, mejor no les voy a decir qué dice para que lo lean, nos da una visión sobre qué podemos hacer en el campo las y los sociólogos, y nos da unos matices de cómo el quehacer de la sociología no solo es teórico, sino nos va a llevar a la práctica. Y entonces nos da a mí me parece que es una introducción del quehacer sociológico para pasar a la siguiente sección de la teoría y la metodología como pilares de la investigación sociológica, donde a mí me gustó mucho cómo hay unos cuadros en la definición del abordaje metodológico de los diseños de investigación, que creo que son cuadros que pueden clarificar, eh, sí al alumnado de licenciatura, pero también de posgrado. O sea, creo que los cuadros sintetizan muchísima información de la sociología y que son muy claros de cuáles son los abordajes. A mí particularmente esos cuadros me gustaron mucho. Insisto, son muy claros, se los enseño aquí. Yo tengo la versión, ¿no? Escrita y nos dice, por ejemplo, los enfoques teóricos, la descripción o caracterización, el método cualitativo o cuantitativo o mixto, el instrumento de recuperación y de recopilación de los datos y la técnica de análisis de datos. Entonces me parece que estos cuadros son sumamente eh, profundos, ¿no? Y que nos permiten, que hacen una recopilación de la sociología, y que yo les invito a revisar, porque nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza a las y los sociólogos, porque yo no había visto cuadros tan completos y tan actualizados, además, ¿no? Y después de eso pasamos a una teoría para qué, ¿no? Como decimos, bueno, la teoría para qué, una reflexión sobre el uso de la teoría en las investigaciones sociológicas. Y en ese capítulo retoman lo que se ha dicho en los anteriores capítulos y nos llevan a cómo cómo el estudio sociológico en los diferentes campos, específicamente en México, cómo se va instaurando la sociología, ¿no? Entonces, creo que este capítulo nos lleva, les decía yo, de lo general a lo particular en nuestro contexto en México, en la universidad y en la FES, que ya lo decían también las maestras, está en marco de un proyecto actual que nos permite enriquecer el quehacer de la sociología, porque no me dejarán de mentir las profesoras, que aquí las y los muchachos nos dicen a veces qué van a hacer como sociólogas y sociólogos. Y creo que este libro nos muestra qué podemos hacer. Y yo diría que hasta nos dan más ganas de ser sociólogas y sociólogos después de leer el libro, porque nos muestran en este capítulo, ¿no? Sobre la reflexión de la teoría en la investigación, y retoman a diferentes autores y me parece a mí lo que la autora hace es contextualizar en la UNAM. Eso es lo que a mí me gustó particularmente de este capítulo y insisto, todos los capítulos, este menciona autores, otros autores, desde Darwin, Aristóteles, Beck, entonces, y nos contextualiza en México y nos lleva hacia la universidad. Entonces, a mí me gusta mucho este capítulo porque además se van dando matices también de una perspectiva interseccional, que es otra de las características del libro, que es una perspectiva interdisciplinaria, es decir, es muy enriquecido cómo se van uniendo la sociología con la filosofía y la antropología, por ejemplo, ¿no? Con sus diferentes
matices. Posteriormente tenemos el análisis de coyuntura, que pues es el análisis de coyuntura en la sociología es uno de nuestros, me parece a mí desde mi perspectiva, uno de los análisis que nos permiten enriquecer mucho las diferentes investigaciones. Y aquí la maestra Chávez precisamente nos explica, ¿no? ¿Qué es un análisis? ¿Qué es una coyuntura? Y a mí me hizo pensar en que este análisis de coyuntural me llevó a las condiciones de posibilidad. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad que se dan para una coyuntura y después hacer el análisis en una realidad social? Y esto me parece a mí, maestra Chávez, que es lo que nos explica a través de diferentes autores. En donde usted parte de la relevancia de la realidad, de considerar la realidad social y los diferentes territorios y diferentes niveles, ¿no? De lo macro, de lo meso, de lo micro, y teniendo presente diferentes, dice aquí, cosmovisiones, potencialidades, escenarios y luchas. Y nos explica cada una de estas categorías para profundizar en las características del análisis coyuntural y cómo hay, no, me parece a mí que hace una unión entre lo externo y lo interno de la realidad, de los factores de la realidad social y cuál es esa coyuntura, ¿no? Entonces nos lleva de la mano para eh, tener presentes esos elementos que les decía ya, ¿no? De la potencialidad, la cosmovisión, y eso me parece muy enriquecedor de este capítulo. Posteriormente tenemos la innovación sociológica y los recursos digitales, es decir, incorpora, ¿no? En este libro también uno de los grandes temas que a mí me parece que no habían estado considerados, que es la tecnología. O sea, la tecnología, porque en esos abordajes que ya mencionaba ustedes anteriormente, aquí en este progreso del conocimiento sociológico, visión mundial de la innovación de los recursos teóricos y metodológicos del doctor Andrade de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, él empieza contextualizando, ¿no? La relevancia del conocimiento sociológico en América Latina. Entonces, y después nos va mostrando los diferentes movimientos sociales en América Latina y cómo la sociología va cambiando el objeto de estudio y eh, en este cambiar del contexto, ¿cómo cambia el objeto de estudio? ¿A qué me refiero? ¿No? Porque me estoy haciendo bolitas yo solita, entonces aquí tengo mis datos. ¿A qué me refiero? Desde mi perspectiva, lo que yo vi en este artículo es que el autor propone que en América Latina hay diferentes formas de aproximaciones a los objetos de estudio y que eso no había sido visibilizado, y eso nos lleva, dice el autor, a hablar de la multidisciplina y reiterar en la interdisciplinariedad de la sociología, pero además, dice él, uno de los elementos que se están incorporando son las redes sociales y con ello la tecnología, ¿no? O sea, que no podemos quedarnos atrás la sociología de comprender y aproximarnos con los diferentes abordajes al estudio de estos recursos digitales, ¿no? Entonces nos da una probadita para que sigamos profundizando. Posteriormente, la maestra Camacho habla de la importancia y la utilidad de las revistas y eventos académicos dentro de la formación profesional de las y los sociólogos en la FES Aragón. Y ven, vamos otra vez, llegamos de la universidad, de la relevancia de la sociología en la universidad,
en nuestro país, cómo se aplica específicamente en nuestro plantel, en la FES Aragón. Y aquí hace referencia a la evaluación académica y lo que las y los alumnos le van compartiendo, ¿no? También nos da una probadita y después habla de cuáles son las revistas especializadas y los eventos académicos, que son muchos y que a veces no se conocen, que no se visibilizan, que no se reconocen, porque a veces solo lo sabemos quienes estamos aquí. Entonces habla de la relevancia también de visibilizar este conocimiento y mostrar cómo en las clases sí hay metodología también, sí hay un proceso, ¿no? de aprendizaje en la sociología y por ello es importante también retomar las revistas especializadas que a veces no conocemos, ¿no? Y pues nos da amplias explicaciones de diferentes autores de corrientes teóricas, ¿no? Como Castoriadis, Bourdieu, hace pues una presentación a mí me parece muy completa de diferentes momentos históricos de la sociología, ¿no? Dice, y en esta recopilación de estos trabajos, porque la maestra se centra en ciertos autores y en esta recopilación, y también menciona la revisión de 51 artículos publicados de la revista de estudios sociológicos del Colegio de México, es decir, la maestra va revisando, ¿no? Las revistas de estos espacios de la UNAM, de la UAM y el Colmex y retomando cuáles son los principales autores y pues es muy enriquecido porque me di cuenta aquí además que hay más hombres que mujeres, por ejemplo, ¿no? En lo que menciona la maestra Camacho, tenemos todavía más sociólogos, ¿no? Entonces, que sigue siendo, bueno, y que ya están trabajando ustedes también, me han comentado a las mujeres sociólogas, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres sociólogas? Y también hace una recopilación de los seminarios. Ay, de muchos seminarios que menciona aquí en el libro que han abordado estos eventos sociológicos y de diferentes instituciones también, ¿no? Como o sea, ya les decía yo. Y cómo eso ha aportado también a lo que hacemos aquí en la FES Aragón, cómo lo hemos retomado y sobre todo que estamos trabajando también interdisciplinariamente, como lo dijeron. Creo que es con la no solo con otras facultades, sino con facultades de otros estados y pues nos da un pincelazo actual, ¿no? Porque el libro pues se acaba de publicar, entonces también les invitamos a revisar después. Tenemos el artículo de los estudios de género, una vista a través de la revista mexicana de sociología, donde ya les digo que seguimos de la mano, ¿no? La maestra Camacho nos presenta un panorama general y Jessica nos lleva específicamente a los estudios de género. ¿Qué pasa con la revista mexicana de sociología? ¿No? Y ahí bueno, nos muestra Jessica cómo en esta revista y la producción de conocimiento, cómo ha sido, ¿no? Ha sido en papel, cómo va teniendo esta transición la revista y las diferentes categorías de análisis desde el feminismo, el género, cómo va transformándose, y yo diría y retomaría aquí el objeto de estudio de la sociología y cómo las categorías se van renombrando o resignificando, y lo que podemos ver en esta revista, en este análisis específicamente, ¿no? Posteriormente, ahí voy a tomar tantito eh, agüita. Tenemos Aprender a usar los lentes del sociólogo de Rebeca Saraí Requenes. Bueno, donde ella nos muestra, ¿no? Que cada investigación que se hace dentro de la sociología, a ver, tiene por un lado una pluralidad de teorías sociológicas
y por otro lado, una particularidad del objeto que se está estudiando. Y nos, nos lleva de la mano para involucrarnos y decirnos cómo nos ponemos los lentes desde la sociología. ¿Qué implica esto? Y dice, y implica curiosidad, implica un trabajo constante, implica una revisión de teorías, implica ir al trabajo de campo, es decir, nos va dando los diferentes elementos. Y aquí me parece que lo que hace es culminar lo que venían diciendo las diferentes autoras y autores de cómo se une la teoría con la práctica a través de esos lentes sociológicos. Posteriormente, tenemos el artículo de Bianca Pérez de investigación, poder y responsabilidad en el proceso, ¿no? Que va muy, muy vinculado con el anterior, pero aquí la pregunta que a mí me parece guía, ¿no? Es ¿qué es la investigación? ¿Qué significa hacer investigación? Y aquí yo diría, vuelve a abrir, ¿no? ¿Qué es investigación? Y cierra con decirnos, la investigación nos lleva al quehacer y a la responsabilidad ética, ¿no? De ser sociólogas o sociólogos. Y en la última parte del libro, ejemplos de investigación sociológica, Yolanda Aguirre, en esta parte ya nos lleva eh, a la práctica de la sociología, ¿no? Y aquí lo que hace esta primera autora es hablar de, pues, específicamente de las relaciones Estado, sociedad civil y consejos consultivos desde un análisis de la sociología política, es decir, ya cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Para qué se hace? ¿Con qué finalidad se hace? Y retoma recursos teórico-metodológicos, es decir, todo lo que vimos en los capítulos anteriores, aquí se concreta con este ejemplo de los consejos consultivos y posteriormente Osvaldo Cervantes nos dice cómo estudiar el fracaso de una política de profesionalización estatal, ¿no? Y hace una propuesta analítica de la historia y de la memoria donde retoma la relevancia de los antecedentes históricos de la historia y de cómo en la sociología podemos utilizar el método histórico para el análisis de las políticas y nos muestra otra forma de aplicabilidad en la realidad de la sociología. Entonces, yo les presenté, pues, de manera muy general cada uno de estos artículos de las y los autores que ahora quiero mencionar, ¿no? De Cristina Camacho, de Luz del Carmen Cordero, María Isabel Chávez, Eloy Mosqueda, Carmen Rosa Rea, Tania Lisbeth Meléndez, Alfredo Andrade, Jessica García, Rebeca Saraí, Bianca Pérez, Yolanda Aguirre y Osvaldo Cervantes. Y pues yo concluiría diciendo que les invitamos a leer el libro. Es un libro muy atractivo, de fácil lectura, donde nos permite, insisto, una comprensión de la teoría a la práctica que es interdisciplinario, que es interseccional, que considera diferentes perspectivas, no solo sociológicas, sino de género y que es de libre acceso. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz. Maestra Cristina, no sé si quisiera comentar algo. Em, Ojalá que hubiera preguntas del público, eso sería excelente para no
quedarnos solo con lo que nosotros pensamos, pero sí me gustaría agradecerle a la doctora Luz María Galindo, pues la lectura y la exposición detallada de cada uno de los ensayos que conforman la publicación y que sí me gustaría reiterar el hecho de que el libro no siguió la lógica solo de convocar a ver quién quería, sino cómo fue siendo resultado del trabajo realizado en el proyecto, porque gran parte de los autores que participan en él participaron también en el proyecto. Tú, maestra Isabel, pues eres una de ellas. No quiero evitar mencionar a muchos, pero también el cómo las actividades desarrolladas en el proyecto fueron generando también esta inquietud de otros profesores que quisieron sumarse al final en la publicación, de egresados y de alumnos que participaron, como Rebeca, como Jessica, ¿verdad? Que participaron en el proyecto y que, bueno, a mí me da mucho gusto que no solamente se tomó el tiempo de leer todo el texto, eso es muy importante, pero sobre todo el planteamiento que hace de cada uno de ellos, pues invitando qué es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que se interesen por la lectura del mismo y que ahí mismo se van a dar cuenta de que hay otros productos dentro del proyecto como un repositorio, en donde están precisamente los eventos, las conferencias, hay un manual también que pretende pues facilitar el uso, por ejemplo, de algo que para muchos es un dolor de cabeza, como citar con APA, ¿verdad? Y que pues es también una invitación a que se acerquen a nosotras, a los que hemos participado en el proyecto, para que conozcan también todos los otros productos de los cuales pueden beneficiarse para ir esclareciendo precisamente estas dudas, estas trabas que enfrentan los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, que es el propósito de presentarlo es ese, generar el interés por la lectura del mismo y pues también como parte del proyecto y como parte de la publicación, tal vez quieras agregar algo o esperamos a ver si vienen más preguntas de parte de los que están en línea, pues, de manera virtual escuchando. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Bueno, pues sí me voy a permitir comentar algunas cosas y me voy a permitir también comentarlas a nombre pues, del equipo compacto que conformamos, ¿no? Como parte del proyecto PAPIME. Eh, Como parte de ese mismo proyecto, bueno, hicimos grupos focales con los estudiantes que ya iban en los últimos semestres, por ejemplo, y de ellos salieron temáticas, ¿no? Porque justamente el interés era saber qué es lo que falla en ese vínculo entre la teoría y la metodología. Y entonces, pues consideramos pertinente pues acercarnos a ellos y que ellos de viva voz nos platicaran sus experiencias. Y entonces, pues ahí detectamos varios elementos importantes. Otro es que también pues hicimos cursos, talleres, maestra, ¿no? En el ¿Sí? cual tuvimos muy buena participación de estudiantes, pero también de egresados, incluso de egresados de hace ya varios años. Y, Ujú. y, y bueno, pues también nos compartían, ¿no? Porque regresaban y tenían pendiente que el elaborar la tesis, no sabían cómo elaborar un proyecto de investigación. Entonces, pues nos compartían sus experiencias y yo creo que buena parte de este libro tuvo como intención, y ahí es donde me permito hablar por el grupo que conformamos el proyecto Papime, tuvo la intención de recuperar esas experiencias y de imaginar, no sé si lo logramos del todo, pero esa fue, creo que uno de nuestros principales objetivos, ¿no? De imaginar cómo al estudiante le resultaría más benéfico que les enseñemos, por ejemplo, a la maestra Cris que da materias del área de
de pensamiento sociopolítico, ¿no? Del área teórica, y otros profesores dan de otras áreas, yo que doy el área de metodología, por ejemplo. ¿Cuál es? Porque enseñarles metodología o hacer investigación o elaborar un diseño de investigación, pues es una tarea complicada, ¿no? Pero yo creo que eso se nutre si escuchamos a nuestros estudiantes y eso mismo nos permite como buscar la mejor manera de enseñarles eso. Porque alguna vez, recuerda, maestra, cuando fuimos allá a la Facultad de Ciencias Políticas, allá a presentar ponencia, y en esa ocasión decía yo, bueno, un poco así de, pues es que el que los alumnos no aprendan o no tengan claridad en ciertos procesos, pues eso es un problema que tiene una serie de corresponsabilidades, ¿no? Pues sí, pero Así siempre le es. echamos la culpa a los estudiantes que no leen, los estudiantes que no van a la clase. Y yo siempre digo, bueno, sí hay una responsabilidad evidentemente de los estudiantes, pero también de los profesores que impartimos ese tipo de materias, ¿no? Pero yo ahora agregaría y me atrevo a decir últimamente, incluso con mis estudiantes, pues también de los metodólogos que a veces no son lo suficientemente claros o didácticos. Entonces, yo digo que este texto fue un poco la intención de hacerlo de esa manera, ¿no? De ahora sí como que de ponerte en el lugar del estudiante. Por ejemplo, el caso del trabajo de la maestra Cris, ¿no? Parece una obviedad, pero a veces los alumnos no conocen las revistas especializadas de nuestra Así es. disciplina, ¿no? Y que ahí estén, ah, perfecto. O que yo siempre les digo, bueno, uno les enseña teoría. Ah, bueno, la teoría explica tal cosa, pero como abordo la teoría, eso a veces no lo tenemos tan claro. Entonces creo que todo ese trabajo que se hizo como parte del proyecto fue muy, muy interesante y esperamos que el resultado de él pues tenga un impacto positivo en los estudiantes, ¿no? Ojalá y nos lean, pero por ejemplo, en mi experiencia, a mí me sirvió mucho para modificar cosas por ejemplo, de un Ujú. recursamiento de investigación, pues para modificar cosas, ¿no? Pues parece que a veces resulta mejor, a veces no tanto, bueno, pero en esa dinámica seguimos, ¿no? Bueno, es lo que yo puedo decir. No sé si la doctora Luz quiera también comentar algo más. Sí, quiero decir que me gustó mucho porque me parece eso, que hace muy fácil, como toman en cuenta lo que dicen las y los muchachos, hace fácil trasladar la teoría a la metodología, ¿no? Y ahora que decía maestra que ese fue el objetivo, o sea, a mí me parece que sí se logra, ¿no? Yo como lectora externa, o sea, sí se logró, bueno, al menos con mi lectura sí se logra ese objetivo, decir, ah, sí, me lleva de la mano bueno, a mí hasta me dio tranquilidad, ¿no? Los abordajes, por ejemplo, les decía que eso me gustó mucho y también que nos explican dónde podemos buscar, ¿no? O sea, creo que por eso el libro es por eso les decía que va de lo general a lo particular y de lo particular a lo global, o sea, que de donde se vea, me parece que recuperaron lo que las y los alumnos querían, ¿no? Habrá que ver que, como dicen, que dicen ellas y ellos, pero a mí me queda esa claridad del libro, del hilo conductor que ustedes tuvieron. Y pues muchas gracias por permitirme leerlo y compartirlo con ustedes. No, al contrario, doctora. Bueno, voy a permitir, aquí nos están mostrando que hay un comentario de Patricia Díaz. Bueno, nos dice, felicidades por esta publicación. Me parece que su contenido puede mostrar un paralelo para que los diseñadores industriales, que nos debemos al factor humano cuando diseñamos, encontremos referentes para la investigación. Oh, pues sería grandioso que no solo sea útil para la sociología, ¿no? Sino para carreras que aparentemente están muy alejadas de nosotros. Muchas gracias, Patricia Díaz. Muchas gracias. Maestra Cris. Sí, pues nada más agradecer, no sé, parece que no hay preguntas, pero pues agradecer la lectura, el espacio, el tiempo y em, pues extenderles también nuestra intención de dar continuidad a esto, porque
Las generaciones van cambiando, las problemáticas, algunas permanecen y otras van generándose pues otras. Y me parece que esto también nos muestra algo en lo que coincidíamos. Esta actividad docente y la investigación para la docencia es una tarea permanente que no terminará nunca mientras sigamos teniendo inquietud sobre este proceso formativo en el que desde nuestro punto de vista, que por ahí también se deja plasmado, hablar del proceso formativo es entender que se está tratando de seres humanos, que implica considerar de dónde vienen, con qué capital cultural, con qué posibilidades de ir eh, incorporando a su acervo otros elementos, pero que la preocupación que últimamente está surgiendo también es cómo puede afectar y o facilitar esto de la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico, y que eso nos ha hecho en estos últimos meses también comenzar a preguntarnos cómo están cambiando las perspectivas de los chicos, a qué se enfrentan, si estamos respondiendo como docentes a sus necesidades, considerando pues esta complejidad de la formación profesional y que bueno, es como un incentivo para continuar con nuestro trabajo. Ya por ahí estábamos platicando de cómo comenzar nuevamente esta tarea de investigar para renovar, porque creo que es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? El seguir renovando la mirada que tenemos sobre nuestro trabajo, sobre los diferentes actores que formamos parte de este proceso y que ojalá que podamos continuar con ello. Y pues yo sería todo lo que tendría que agregar y agradeciendo el espacio. Muchas gracias, maestra Cristina. Bueno, pues les agradecemos a las personas que nos hayan visto, a las que nos vean en cualquier otro momento. Agradecemos a la doctora Luz Galindo por su amable disposición para comentar nuestro trabajo. Agradecemos también a todos los compañeros que participaron en la En la publicación, publicación. que no están acá con nosotros. Ya nos hizo el favor la doctora Luz Galindo de mencionarlos. Les agradecemos a todos. Agradecemos al Centro de Investigaciones Multidisciplinarias Aragón. Tenemos acá otro comentario. Maestra Camacho, muchas felicidades por este logro. Hace mucha falta el trabajo de estas temáticas llamadas emergentes, pero que siempre han estado presentes en la vida cotidiana y por ende en la vida académica. Muchas gracias por el comentario. Bueno, pues agradecemos, también me voy a permitir agradecer al ingeniero José Jiménez que nos estuvo aquí coordinando, apoyando. Muchísimas Sí. gracias. Pues a todos, muchísimas gracias, maestra Cristina, muchas gracias y que todos tengan muy buen día.